Cadenas y tramas alimentarias. Tenemos que conocer entonces que las moléculas orgánicas son las que forman los tejidos vivos, ¿ya? Porque en sus enlaces químicos acumulan mucha energía, ¿ya? Las principales moléculas orgánicas son los lípidos, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos, y ellos van a formar los distintos organismos vivos, ¿ya? Estas moléculas, ¿cierto?, que forman los organismos vivos, también interactúan con otras moléculas que son las inorgánicas y que forman parte, por ejemplo, de los minerales, gases, el agua, etc. ¿Ya? Entonces, en los ecosistemas hay un flujo de energía, ¿ya? Y este flujo de energía está dado por la alimentación, ¿ya? Primero vamos a conocer, ¿cierto?, que están los productores. Y los productores son aquellos que son autótrofos y pueden fabricar su propio alimento. Entonces, ellos tienen la función de transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Es decir, toman el dióxido de carbono, el agua, ¿cierto? Y lo van a transformar en una molécula orgánica que es la glucosa, ¿ya? Entonces, la glucosa es quien parte, ¿cierto?, toda esta transformación energética y la va a llevar, ¿cierto?, a los distintos niveles, porque los demás animales que son consumidores se van a alimentar de otros seres vivos y van a poder obtener la energía necesaria para realizar sus procesos vitales, ¿ya? Profe, ¿y la energía va a llegar de la misma forma o menos cantidad a los otros? Ya, eso lo vamos a ir viendo, porque la energía en el camino se va a ir perdiendo, ¿ya? Y eso es un factor importante que vamos a ver. Entonces, vamos a conocer bien hoy día cuáles son los integrantes de estas cadenas alimentarias y vamos a ir viendo cómo va fluyendo esta energía en los distintos ecosistemas, ¿ya? Primero, vamos a tener dos leyes que van a regir todo el sistema de transporte de energía en nuestro planeta y que están asociados a las leyes de la termodinámica. La termodinámica es la ciencia que va a estudiar el movimiento de la temperatura o del calor en los distintos ecosistemas, organismos, etc. Entonces, ¿qué es importante saber? Que el calor, ¿cierto?, es una forma de energía. Y esta energía, ¿cierto?, la podemos medir en relación a las calorías, kilocalorías, joule o kilojoule, ¿ya? Entonces, la primera ley de la termodinámica, que va a regir todo nuestro proceso, ¿cierto?, es que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Entonces, la energía que viene de la luz solar, ¿cierto?, la vamos a transformar en energía química en los vegetales a través del proceso de fotosíntesis, ¿cierto?, que es lo que ya vimos. Esta energía será utilizada por la planta, ¿cierto?, como una especie de alimento y lo va a utilizar en su proceso de respiración celular, ¿ya? Después viene la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que una parte de la energía que se encuentra disponible para realizar trabajo se transforma en calor al pasar de una forma a otra. Esta energía escapa al ambiente perdiéndose. ¿Qué quiere decir esto? Que un organismo vivo, ¿cierto?, tiene una parte de energía disponible. ¿Para qué? Para hacer sus funciones vitales. Un conejito para saltar, para correr, para reproducirse, para todo lo que significa, ¿cierto?, su actividad metabólica, su cuerpo, pero también esta energía se puede perder en forma de calor. Y no digamos perder, porque como la energía se transforma, se va a transformar y va a liberarse como calor al ambiente, ¿ya? Pero recordemos que esta energía no se pierde, sino que se va a ir transformando. Entonces, la energía que parte, ¿cierto?, en un nivel es muy distinta a la que va a llegar al final de los niveles. Entonces, la transferencia de energía, ¿cierto?, va a ser en un flujo unidireccional, en una dirección, ¿ya? Desde que se inicia hasta que ya se va acabando. Nunca vamos a tener un flujo de energía en dos direcciones, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, tenemos, ¿cierto?, que nuestro ecosistema está compuesto, ¿cierto?, por la interacción entre los componentes físicos, químicos y biológicos de un ambiente. ¿Cuáles son ellos? Los factores bióticos y los factores abióticos.
¿ya? Esos factores bióticos y abióticos también los podemos conocer con otros nombres. Todo lo que es biótico, es decir, lo que tiene vida, los organismos, las plantas, etcétera, se le vamos a llamar también biocenosis, ¿ya? Y todo lo que son los factores abióticos o sin vida, vamos a llamarlo biotopo, ¿ya? Esos son conceptos que vamos a trabajar y los vamos a asociar, ¿cierto? Biótico, biocenosis, abióticos, biotopo, ¿ya? Entonces, vamos a ir a nuestras relaciones tróficas. Trófico está asociado a la alimentación, ¿ya? Entonces los ecosistemas están organizados en niveles tróficos, ¿ya? ¿Y cómo se centra cómo se organiza esto? Es que la energía va a fluir en los procesos alimenticios, ¿ya? En estas cadenas alimentarias. De acuerdo a esto vamos a tener distintos niveles. Siempre vamos a partir en la base con las plantas que son los productores y se encargan de transformar la materia inorgánica en materia orgánica, ¿ya? Van a transformar los gases, el agua, etcétera, en glucosa que va a darnos energía para pasar a los distintos ambientes. Entonces, tenemos después los consumidores primarios, que son herbívoros, es decir, los que se comen las plantas. Luego vamos a tener consumidores secundarios, que generalmente son carnívoros, ¿ya? Algunos omnívoros, es decir, que pueden alimentarse de carne o de vegetales también. Y luego viene un carnívoro de nivel superior, que son consumidores terciarios, ¿ya? Incluso pueden haber consumidores cuaternarios, ¿ya? Y generalmente son aves rapaces, ¿cierto? Pero en una cadena pueden haber 4 niveles, pueden haber 3 o pueden haber 2. Generalmente hay 3, pero pueden haber incluso más, ¿ya? Entonces, partimos, ¿cierto?, con los que nos proporcionan la energía y son los autótrofos. Estos autótrofos son encargados de transformar la materia inorgánica en orgánica. Toman el dióxido de carbono y lo transforman en glucosa por medio de distintas reacciones químicas. Existe la fotosíntesis o también hay una llamada quimiosíntesis, que es, por ejemplo, aquellos organismos que viven en el fondo del mar y no les llega mucha luz, utilizan otros minerales, por decirlo así, para poder transformarlos en energía. Algunas bacterias también utilizan este tipo de síntesis, ya que no alcanzan la luz solar necesaria. Entonces utilizan compuestos químicos para hacer cierto correr su flujo de electrones y transformarlo en energía para ellos, ¿ya? Después de los productores vienen los heterótrofos o consumidores. Ya todos los que son consumidores son los que van después, ¿cierto?, al productor y se van alimentando, ¿ya? Tenemos los consumidores primarios que siempre van a ser herbívoros. Ya los consumidores primarios son los que consumen las plantas, los vegetales. Después vienen los consumidores secundarios, ¿cierto?, que se alimentan de consumidores primarios. Ya, es decir, estos animalitos, los consumidores secundarios, se alimentan de herbívoros, ¿ya? Y luego viene un cuarto nivel, ¿cierto?, que son los consumidores terciarios, que se alimentan de consumidores secundarios. Ya, es decir, estos son los carnívoros que se alimentan no de conejitos, ¿cierto?, sino que de otros carnívoros más pequeñitos, ¿ya? Entonces, ese es el flujo de energía principalmente. Profe, ¿y cuáles serían Ya, los que ocupan la materia orgánica en descomposición como alimento? ya, eso los vamos a ver, casi estamos llegando a ellos, ¿ya? Porque también son un grupo muy importante, los descomponedores, ¿ya? Aquí justo estamos aquí. Los descomponedores se van a encargar de todos los desechos que no son utilizados por los animales, ¿ya? Y tienen una función muy importante porque van a devolver todos los compuestos de la materia orgánica al suelo para que vuelvan a recuperarse a través de las plantas y puedan seguir circulando en la cadena trófica. Entonces, los hongos y las bacterias ya son descomponedores y se van a encargar de eliminar todos estos desechos que quedan, ¿cierto?, en el medio ambiente y devolverlos a la tierra. Por lo tanto, su función es muy importante y está presente en todos los otros niveles, ya, aunque no los veamos. Entonces, por ejemplo,
tenemos las plantas, ¿cierto?, que proporcionan a los animales, a los consumidores, el alimento. Ahora, estos hongos y estas bacterias, ¿cierto?, se van a encargar de devolver estos nutrientes a la tierra a través de la descomposición, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay nutrientes que todavía no sirven, como el nitrógeno, el fósforo, minerales, y es necesario recuperarlos en la tierra para que sigan circulando en el medio ambiente y no se agoten. Ya, por lo tanto, los descomponedores cumplen un rol muy importante. También existen otros organismos que se llaman detritívoros o saprófagos, ¿ya?, que también se alimentan de desechos o detritos, ¿ya? ¿Qué son los detritos? Son compuestos orgánicos que quedan, por ejemplo, en el suelo. Las ramas, los troncos muertos, las heces fecales de animales, los restos del exoesqueleto, los caparazones, ¿cierto? Todo eso se comen estos animalitos, los detritívoros, ¿ya? Y ayudan, ¿cierto?, no solo a alimentarse ellos, sino que también a devolver estos nutrientes a la tierra, ¿ya? ¿Qué se incluye aquí? Los buitres, el cóndor, es decir, los carroñeros, ¿cómo se les llama? Los cangrejos en el mar, las lombrices de tierra, los chanchitos de tierra, todos ellos cumplen esta función, ¿ya? Por lo tanto, también se les considera consumidores, pero como que utilizan en lugar de los organismos vivos, ocupan presas muertas o inorgánicas, ¿ya? Entonces también cumplen un papel muy, muy importante en los ecosistemas y nunca hay que olvidarlo. Entonces, a partir de esto tenemos las cadenas alimentarias, ¿ya? Una cadena alimentaria o cadena trófica, ¿cierto?, va a ser la corriente de energía de energía y de nutrientes en las distintas especies de los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, la flechita que ustedes pueden observar siempre va a ir en dirección hacia dónde va la energía. Entonces, tengo un productor, ¿cierto? Luego tengo un consumidor primario y un consumidor, a ver, dice consumidor primario. Aquí tengo una hojita, ¿cierto? Y el productor en nuestra planta. El consumidor primario es esta oruga, ¿cierto?, que consume la planta. Nuestro consumidor secundario, ¿cierto?, es esta ave que consume la oruga. Y finalmente nuestro consumidor terciario sería esta águila que se va a comer al pajarito más pequeño. Entonces fíjense que las flechitas van en dirección hacia dónde va la energía, ¿ya? Y obviamente esta energía va en una sola dirección y en algún momento se va a agotar, ¿ya? Entonces eso es importante. Acá tenemos otra cadena alimentaria que es importante, que es una marina. Tenemos el fitoplancton. El fitoplancton es el productor, ¿ya? Es como el origen vegetal, pero es una microalga, por decirlo así, ¿ya? Del fitoplancton, después viene el zooplancton, que ya es una especie animal y que sería el consumidor primario. Luego tenemos los peces que consumen este zooplancton y luego tenemos el tiburón que se come a los peces, ¿ya? Entonces, si ustedes observan aquí, las flechitas van en dirección hacia donde fluye la energía. ¿Qué es importante saber de las cadenas alimentarias? Lo que me planteaban ustedes sobre la energía. Que el porcentaje de energía, por ejemplo, en una plantita, tenemos el 100% de energía, pero al pasar a los distintos niveles, esta energía va disminuyendo y solo se transfiere el 10% de esta energía, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el último nivel va a recibir la menor cantidad de energía, ¿ya? Siempre va a pasar solo el 10%. O sea que sería correcto decir que recibe menos y no la misma aunque sea transformada. Exacto, recibe menos. ¿Por qué recibe menos? Porque la energía de un organismo se va gastando. ¿Por qué se va gastando? Porque tiene, por ejemplo, un conejo, ¿cierto? Consume la planta, ¿cierto? Tiene energía necesaria, pero después él va a correr, va a realizar distintas actividades. Además, por ejemplo, los seres vivos sudamos, liberamos calor y ese calor se va perdiendo. Y también la energía que utilizamos para hacer nuestras cosas básicas también se va gastando, ¿ya? Entonces,
esa energía se va agotando, ¿ya? Entonces pasa menos energía a los siguientes niveles. Tenemos entonces una cadena alimentaria, ¿ya? Pero también existen algo que se llama redes alimentarias. Y en las redes, ya, porque no existe una cadena aislada en el ecosistema, sino que están todos interactuando, ¿ya? Entonces en esta red nosotros podemos sacar muchas cadenas alimentarias. Esta es una red, ¿ya? Porque tenemos muchas. Entonces, en esta red, ¿cierto? Nosotros podemos ver que tenemos aquí la hojarasca, ¿cierto? Este es un hongo, ¿ya? Y aquí tenemos distintos seres vivos, los grillos que se alimentan, los caracoles, tenemos distintos animales que se alimentan de este producto. Y luego vienen otros, ¿cierto? Organismos que le siguen, ¿ya? Este monito nos indica, ¿cierto? Acá hay una cadena alimentaria, ¿cierto? Tenemos nuestros autótrofos, que son las plantas, ¿ya? Acá tenemos un consumidor primario, que es un herbívoro, que se come las plantitas, ¿cierto? Este conejito. Ahora, este zorro, ¿cierto? Sería un consumidor secundario, que se alimenta de estos animalitos, de la ardilla o del conejo, ¿cierto? Y como ustedes pueden ver aquí, aparece una flechita hacia afuera que dice calor, ¿ya? Esta flechita hacia afuera que dice calor significa que estos seres vivos, además de gastar la energía, ¿cierto?, en sus propias cosas, en sus procesos vitales, en respirar, en alimentarse, en cazar, ¿cierto? Además liberan calor al ambiente. Y de eso se trata la segunda ley de la termodinámica, que la energía, ¿cierto?, que un organismo trabaja, ¿cierto?, hace sus funciones vitales, libera energía al medio ambiente como calor. Iluminar. Entonces esta energía que se libera como calor, se libera al ambiente, ¿ya? Y en el ambiente se sigue transformando, ¿ya? Entonces todos los organismos vivos, además de gastar su energía, también disipan calor. Y tenemos aquí los descomponedores que participan en todos los niveles. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si la planta se muere, estos descomponedores van a actuar y van a devolver esa materia orgánica a la tierra. Si los animalitos se mueren, también van a actuar los hongos, las bacterias, los gusanos, etcétera, van a actuar y van a descomponer y van a devolvernos, ¿cierto?, los nutrientes al ciclo.